pareció? Muy bien, Anel. ¡Wow! Miren, guau por nuestra invitada, guau por Anel, que después de muchos años soltó el papel secundario de Árbol y fue una actriz con un papel principal, ¿ok? Y lo hizo muy bien. ¿Ok? Hoy, como te diste cuenta, tenemos una reunión diferente, ¿ok? Si vienes por primera vez, esta serie que iniciamos hoy, que hemos titulado Voces, tiene todo que ver con lo siguiente. Creemos que tu historia es digna de contar o de ser contada. Que mi historia es digna de ser contada. Y voy a darle doble clic. Yo creo definitivamente que nuestras historias y cada historia tiene aprendizajes, tiene experiencias, tiene momentos que tiene el potencial de influenciar para bien la vida de otros. Bien sea para tener sabiduría por adelantado y saber decidir de otra manera, o para tener aprendizajes que no pudimos tener de otra manera, pero sí a través de otras personas o la historia de otra persona. Y por eso hacemos Voces. Creemos que las historias pueden inspirarnos, pueden retarnos, pueden traer consejo y definitivamente también pueden darnos una perspectiva de cómo se ve Dios trabajando en la vida de alguien después de tantos años o después de algunas cosas que hayan sucedido. El objetivo es precisamente a través de esta plática que tú puedas ser inspirado, puedas ser retado en tu vida misma, y que a través de la historia de Carolina podamos aprender algo de parte de Dios. El formato que hoy vamos a tener, como ya viste por acá, es más un asunto de entrevista, y hoy tenemos como nuestra primera invitada para nuestra serie Voces a Carolina Carvajal. Dale un fuerte aplauso, por favor, No, fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. Bienvenida. Puedes tomar tu asiento, por favor. ¿Cómo te sientes, Carolina? Muy bien, muy bien. Ya me quité los nervios ahí. ¿Ya? Ya qué haciendo el bueno. oso se empieza bien. Súper, qué bueno, lo hicieron muy bien, ¿ok? Nos hicieron reír, yo lo pasé muy bien durante la dinámica. Carolina, más de 20 años de casada, por ahí debe estar tu fan número 1, Luis. Ajá, ahí está. Lo preparamos. Yo le dije, vas a tener tu momento de gloria. De gloria. Sí, tu momento de fama, y él lo hizo muy bien. Gracias, Luis. Y tienes 3 increíbles hijos, 2 hijas y un hijo. Por ahí está la foto de tu bella familia. Okay, denle un fuerte aplauso a su familia, que debe estar también presente por allí. Sus hijos, tu esposo. Y bueno, esto es un poco de Carolina. Okay, hay mucho más que vamos a saber el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, gracias por invitarme, de verdad muchísimas gracias. Como decías, yo creo que hablar de ti es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Siempre es como la mejor carta de presentación para hablar de Dios, ¿no? Entonces, qué lindo, gracias por invitarme. Súper. Cuéntanos un poco a qué te dedicas hoy. Bueno, yo soy actriz, soy autora, ahora me dedico a doy cursos, soy conferencista también, doy cursos, ayudo a las personas a conectar con su propósito a través de la sanidad interior y de un proceso en donde ellos pueden reconocerse como hijos de Dios. Entonces me dedico a esto, sigo actuando, estoy ahora retomando todo el tema de la actuación como tal, que lo detuve un momento por hacer publicidad, por la etapa en la que me encontraba de crecimiento de mis hijos y así, pero ahorita es el momento donde estoy retomando otra vez. Súper, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál ha sido ese personaje que te causó, te sacó ciertas canas, te fue más difícil hacer, bien sea personaje en una telenovela, en una serie, o el personaje que tuviste que recrear o hacer o actuar en un comercial que hayas hecho? Yo creo que mi primera oportunidad en México, que fue en una telenovela que se llamaba Cuando seas mía, que yo era Matilde la Loca. Entonces, era Matilde la Loca, porque lo digo así, porque todo el mundo es Matilde la Loca. O sea, no era así el personaje, pero fue muy retador porque este personaje pues era mi primera oportunidad, tenía actores y compañeros de primera talla, entonces imagínate, yo era una chavita con mucho acento colombiano y entonces era una campesina mexicana, entonces era como
entre que hablo, cómo cómo actúo, y de verdad que fue un gran reto actoral, padrísimo, me encantó, pero difícil, difícil. Ay, qué padre, qué bueno. Mira, yo creo que, bueno, no sé, quizás porque soy venezolano, probablemente los mexicanos también, ayúdenme y me responden, pero seas hombre o mujer, creo que viste actores que marcaron tu vida, ¿no? En el sentido de que tú dices, wow, qué padre, y ves todas las películas o series que salen de ese personaje, y en cierta forma, no sé, pero tú dices, uy, me hubiese gustado tener un poco de eso, ¿no? Un poco de drama, un poco de poder actuar como él o como ella. Y tú no solo probablemente o seguramente lo sentiste, sino que pudiste llegar ahí. Y además, un poco envidiable, ¿en qué sentido? Creo que algunos de nosotros probablemente hayamos tenido esa idea o tengamos esa idea de si yo pudiese experimentar diferentes caminos o tomar una decisión y luego, si no es por ahí, regresarme y como borrar la historia, volver a escribir, y tú, de alguna manera, desde el lado de ficción, ¿verdad? Ajá. Has podido estar ahí, no has estado embarazada muchísimas más veces de la cantidad de hijos que tienes, has muerto en alguna, Ajá. ¿verdad? Por ahí has muerto y has sido afortunada, ¿no? De repente una mujer muy afortunada y de repente te ha tocado ser una mujer muy desdichada y de todo un poco, y creo que ahí se conecta ese deseo un poco de todos de decir yo quisiera estar ahí o quisiera tener la vida que esa persona tiene, y tú te has podido meter en esos zapatos, ¿no? Alrededor de esta experiencia, para todos o para la mayoría, el cine, las series y este tipo de novelas y así, significa como entretenimiento, significa, voy a poner una buena película, voy a poner una buena serie, voy a llorar con una serie como esta, y cada quien escoge desde ese lado. Ahora, para nosotros significa entretenimiento, significa lo mismo para Carolina Carvajal, o sea, significa un relax, o eres de esas personas que luego que conoces ese ambiente dices, no, es que actuó bien, actuó mal, y trae otro tipo de emociones no tan positivas. Bueno, tengo que decir la verdad porque aquí está mi familia y saben que no me gusta ver televisión, No. no soy una televidente, realmente soy una persona que disfruta solamente las series de la vida real. Yo creo que el actuar me hizo como perderle la Ajá. credibilidad a algunas cosas, pero disfruto mucho cuando dice basada en historia de la vida real. Esa la disfruto mucho ver buenas actuaciones, Ajá. eso disfruto mucho. Me doy cuenta de cosas que la gente no se da cuenta, ¿no? Claro. Ay, salió, continuidad falló ahí porque traía la playera amarrada y ya no la trae amarrada, o a se le olvidó que estaban hablando de esto. O sea, me doy cuenta cuando hay cortes, me doy cuenta, o sea, cosas que la gente normalmente no ve. Claro. Y Pero pues sí, ves mucho más detalles. veo más Y detalles. echas a perder ese momento para toda tu familia, di la verdad. Sí, ay, Te sí, no. ¿Ah? No, 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 no. Nada más te lo tragas, lo estás Nada viendo más ahí. me lo trago Ok. así de, ay, si supieran que está... ay. No, Muy bien. pero creo que no lo disfruto igual que una persona. Yo me imagino que al médico le pasa igual, que el Claro. arquitecto le pasa igual, ¿no? Pero Sucede, claro sí. que sí, sucede. Mira, muchas gracias. Para entender y para adentrarnos un poquito más en qué has hecho, en tu historia, tus experiencias, Carolina muy generosamente nos trajo 5 obsequios, un par de obsequios por ahí, y probablemente tú eres el afortunado o la afortunada, ¿ok? Solo por favor revisa debajo de tu asiento, ahí vas a encontrar una nota. Si encuentras una nota, eres portador de un obsequio que nos trajo Carolina. Si no, Si encuentras no un eres. chicle, no. A ver, si ya lo tienes, levanta la mano para que el equipo se acerque y te dé el obsequio. Aquí hay uno, aquí hay dos. Denle un fuerte aplauso a los afortunados de hoy. Ok. Se van a acercar allí. Muy bien. Para el resto de la audiencia, lo que están recibiendo ellos es tu libro, Ajá, uno de los dos uno de libros los 2 libros. que has escrito, ¿ok? Has escrito 2 libros, de hecho, vamos a verlo en pantalla. El primer libro que escribiste fue Sin miedo a encontrarme, ¿ok? Y el segundo libro que has escrito es Ya llegué y ahora qué, ¿ok? Muy así de novela, ¿verdad? El título. En la conversación vamos a hablar un poco más del contenido de ese libro. Y has actuado en novelas, en series, en muchas, pero quiero nombrar algunas de las más conocidas y probablemente tú has visto. Cuando seas mía es una de ellas. El país de las mujeres, ¿ok?
Hombres tenías que ser, ¿ok? Serie española Entre Olivos. Ajá. También has hecho más de 300 campañas publicitarias a nivel mundial y además compartes conferencias para todo público, quizás un poco más a mujeres, jóvenes, para encontrar sanidad, para encontrar a Dios, obviamente a través de las pláticas, pero es un enfoque que has tomado en los últimos años, ya bastantitos, y también más recientemente creando ciertas experiencias o retiros donde sumerges, mujeres se sumergen en una experiencia para justamente encontrarse con Dios, sanar y mucho más, ¿no? que hablas allí. Para cerrar este capítulo que hoy estamos teniendo de darte a conocer, preparamos por ahí un video para que puedan ver una muestra de lo que has hecho y de quién eres. Yo no me quiero morir. Tranquila. No quiero que mi hijo se quede solo, como cuando mi mamá murió. No quiero. ¡Alguien que me ayude, por favor! Es que estoy en el hospital con mi hija porque le están tratando de controlar la temperatura. Yo te pido que primero cumplas con todas tus responsabilidades y le deposites mensualmente a tu hija y después me pides verla. ¿Cómo quieres que te deje ver a tu hija si no cumples con tus responsabilidades? ¿Eh? Y pues claro que me meto para eso. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es para ti llevarla a comer un helado, llevarlo al cine y después dejármela aquí, llorando. ¿Sabes quién la tiene que calmar? ¡Yo! ¿Sabes quién tiene que secar las lágrimas? ¡Yo! Te lo digo la última vez. O dejas de hacer eso que estás haciendo, o te olvidas de nosotros. Ojalá que no esté enferma, que todo salga bien. Bien, ella es Carolina. Qué padre. Qué bueno, qué padre. Yo quisiera actuar así. Mira, yo he visto personas actuando así, pero no le pagan. ¿Ok? Así, con bastante drama. No las voy a mirar para que, ¿verdad? No se sientan porque ellas la saben. Yo les digo, oye, ustedes son pura drama. Puro drama, ¿no? Entonces, Y qué en padre. Venezuela más, ¿no? Ah, ya tú Los sabes. dramones sí, venezolanos. todo se va a acabar el mundo, ¿verdad? ¿Cómo pudiste, no? O sea, yo creo que esposos deberían pagarle, o esposas, darle algo cuando la pareja hace un gran drama, o a tu hijo, ¿no? Pero qué padre que tú te hayas dedicado a eso. Mira, éxito, como llegar a la cúspide, como tener sueños y luego lograrlos, es como algo que a todos nos encanta escuchar y ver lo que tú has logrado, lo que tú has hecho es padrísimo, pero todos sabemos que no es la vida misma. Los éxitos y los logros no solo eso describe la vida. La vida está llena de muchas cosas más. Y quiero que nos comentes justamente en qué momento inició la historia que te llevó a lograr tus sueños. ¿En qué momento comienza esa historia y cómo fue ese camino para ti? Que puede que en algún momento, claro que no fue solo como en ascenso, ¿no? Pero cuéntanos. Sí, porque las historias de éxito se cuentan rápido, entonces suenan aspiracionales porque se cuentan súper rápido, ¿no? Y era aquí, pasó acá, hizo esto y luego terminó aquí, pero están llenas de otras cosas, ¿no? Pues bueno, yo soy de una ciudad pequeñita de Colombia que se llama Ibagué, y siempre soñé con ser actriz. Eso no es raro en Colombia, ¿no? Porque todas las niñas quieren ser actrices, quieren ser modelos, pero me fui a estudiar a la universidad. Luego esos sueños, uno se olvida de los sueños, Dios nunca se olvida de tus sueños, y esos sueños se olvidaron y de repente me voy a estudiar a la Universidad de Bogotá, y en Bogotá estudié microbiología industrial. Para aquellos que se equivocaron de carrera, no se preocupen, que Oye, siempre bien pueden desconectada, retomar. ¿verdad? Bien desconectada yo. Entonces estaba estudiando microbiología industrial cuando de repente en la facultad, nuestra facultad estaba al lado de la facultad de comunicación social, y pues siempre iban ahí buscadores de talento así, o yo me imagino que iban a buscar a la gente bonita de la universidad ahí, y nuestra facultad de ciencias estaba al lado. Entonces yo iba entrando a la universidad
y de repente me encuentro con una persona, un señor me invita a un casting, me da una tarjeta y yo, ay, muchísimas gracias. Bueno, pues guardo la tarjeta. Todos sabemos que lo primero que piensas es, ay, trata de personas, ¿qué le pasa? Yo guardo esa tarjetita y dije, ay, nada que ver. Y ya sigo con mi día y cuando llegó la noche, estoy viendo el noticiero y de repente veo al señor que me estaba hablando en la universidad, en el noticiero, y estaba promocionando casting nacional para venir a México con bueno, era, mejor dicho, la oportunidad de oro. Y yo, ¡ay, la tarjetica! ¿Dónde la dejé? Y me fui a buscar la tarjeta. La encontré y llamé esa misma noche y les dije que sí me interesa hacer el casting. ¿Siempre sí? Siempre sí. y llamé y entonces, después de unas semanas, me vine a México con pues una oportunidad realmente de oro, ¿no? O sea, 7 telenovelas ya firmadas en donde iban a haber personajes del cuadro principal, nos daban una casa, nos daban el coche, o sea, realmente esto que todo el mundo De hubiera esas soñado. oportunidades que te cambian la vida. Exacto, que te cambian la vida, porque además en un momento de la historia de Colombia bien complicado, ¿no? Donde los papás buscaban sacarte como fuera porque la violencia estaba muy, muy dura y pues bueno, entonces llego a México y en México empiezo a vivir este sueño increíble. Claro, pero ¿qué edad tenías cuando te viniste? Porque creo que es... Tenía 17 años cuando vine a México. Sola. Yo hoy me pongo a pensar, hoy que ya mis hijos están pasando en esas edades, yo me pongo a pensar, wow, lo duro que debió haber sido para mi mamá haberme dejado ir a esa edad, pero creo que era un momento también que circunstancialmente decías, o salen o qué va a pasar, ¿no? Entonces llego aquí y empiezo a estudiar porque te traen a la escuela de actuación a estudiar, ahí mismo comíamos, bueno, yo comía poco porque todo picaba, aquí pregunta siempre, ¿pica? No pica, güera, Claro. y pica horrible, entonces no comía nada y todo, y empiezo a estudiar, luego soy de las primeras que escogen para una telenovela, para ser esta campesina, esta recolectora de café en la novela que había sido como Café con Aroma de Mujer. Y empieza una vida de, pues imagínense, increíble, súper chavita, ganando muy buen dinero, realmente teniendo como todo lo que tus sueños hubieran querido tener, ¿no? Todo lo que soñaste, de repente está en tus manos, viviendo sola, teniendo tus propias cosas, aún pudiendo ayudar en tu familia que estaba en otro país, y eso también creo que es un sueño que tenemos todos los hijos, así de, ay, me gustaría darle esto. Pues bueno, también estaba cumpliendo ese sueño muy, muy joven y de repente, chan. Ay, En esos de repente de en la vida. esos de repentes de la vida, algo que sí, y luego pensando en qué fue eso, porque cuando tuvimos una conversación, Ulises y yo, sobre mi testimonio y me preguntaba un poquito sobre él, yo le decía, bueno, es que tal vez, me decía, es que tal vez empezaste la vida loca y no sé qué, y yo, pues no realmente, o sea, en realidad no fue la vida loca, sí te pierdes un poco con el ruido de la fama, el ruido del dinero, todo este ruido no me dejaba escuchar como esa profunda soledad que yo tenía y que en realidad estaba buscando el amor de Dios en muchas cosas, ¿no? Estaba buscando eso que solo Dios te puede dar, lo estaba buscando en muchas cosas, en muchas relaciones y así mismo pues me meto en una relación que termina con un embarazo y entonces de repente freno de mano. ¿Quién le ha tocado poner el freno de mano? Y dices, pero yo creo que fue el freno de mano más amoroso que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Y ahora entonces, qué? no se trata de eso mi libro, pero ya llegué y ahora qué, ¿no? Ya llegué aquí y ahora qué. Exacto, ¿y ahora qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mí? Y entonces ahí fue cuando de repente voy a un casting porque me monto en la película de que todo está bien, no va a pasar nada, Carolina, lloré un par de días y pongámonos un personaje de la mamá soltera feliz, entonces yo estaba caminando con eso que en el fondo no era, y estoy en un casting y una amiga llega, pero recuerdo muy bien que lo primero que vi cuando ella llegó fue que llegó con su familia, y lo primero que pensé, yo ya estaba embarazada, no se me notaba, pero lo primero que pensé fue, yo quiero eso que ella tiene, yo quiero eso es lo que en realidad yo quería, una familia. Entonces ella me invita a una reunión de amigos,
así vente a una reunión de amigos y es diferente, pero vente. Y yo, no, pues estoy súper feliz, ya sabes, madre soltera, no me da nada en esta película. Y pues me dice, no, bueno, tú muy feliz, pero vente a la reunión de amigos, ¿no? Entonces fui a la reunión y ahí fue cuando conocí a Jesús, ¿no? Conocí hablaban de Jesús, hablaban de aceptación, hablaban de todo esto que yo no había escuchado que Él tenía para mí. Encontraste un camino diferente y me encanta porque puede que se nos vaya rápido. Me encantó algo que decías, oye, cuando estaba en el éxito, en la fama, en todo está bien, no me permitía escuchar mi propio silencio, mis propias ausencias, mis necesidades más profundas que no eran precisamente y no fueron llenas por aplauso, por reconocimiento y por lo que pueda definir para muchos el éxito, ¿no? Como tal, o lo definía de alguna manera para ti ese sueño alcanzado. Llegar ahí fue muy solo, fue muy, o sea, se expresaron otras necesidades que no precisamente eran llenas por ese éxito. Sucede lo que sucede y me encanta que como probablemente muchos de ustedes no te das por vencida, sino que dijiste, bueno, ¿cómo sigo adelante en medio de, con mi carrera de actuación, con mis sueños, con mi meta, ¿no? de ser famosa y de hacer todo esto? ¿Cómo sigo adelante en medio de eso? Y me encanta que en la conversación que teníamos tú me dijiste, bueno, primero lo oculté, ¿no? Exacto, Mientras que sí. no se veía, lo oculté y seguía haciendo ciertos papeles y cierta actuación y todo esto. Y después de darse cuenta, el equipo, la empresa que te llevó, tuvo sus consecuencias, ¿no? Pues tuvo su consecuencia natural, ¿no? Dios me ama increíblemente, pero hay una consecuencia natural de nuestros actos y de repente pues me quitan ciertas prestaciones. Entonces me encuentro en un momento de la vida en donde Ya no era lo mismo. ya no era lo mismo. Algo iba a cambiar y yo sabía que estaba en ese momento decisivo. Entonces, pues sí, empezar a pensar en cosas que yo ni por acá se me pasaba porque ya todo estaba resuelto por mis siguientes 10 años de vida, tal vez. Y sí, o sea, te enfrentas a mucho la decisión de saber que le fallaste a tu familia, de saber que te fallaste a ti mismo, te fallaste. Y lo que, como algo que pasa con nuestras heridas, con nuestras frustraciones y con nuestros problemas, tal vez que tú hoy tienes, es que algo que pasó en ese momento fue que las heridas nos dicen mentiras sobre nosotros mismos. Y entonces todo lo que yo escuchaba en mi mente era, le fallaste a todos, de aquí no te vas a levantar, eres de verdad una fracasada, ¿cómo pudiste haber hecho esto? Esto se acabó y no hay Esto se oportunidad. acabó, ya no va a haber oportunidad. O sea, todas estas voces que te dicen tus heridas, que te dicen tus fracasos, y uno se las compra porque realmente no sabe dónde está parado con Dios, no sabe quién es, no Y que tiene lo termina claridad. siendo mucho más pesado porque Claro. estás luchando la vida misma, pero aquí en la mente Claro. y en tu corazón, en vez de darte porras o hablarte verdades, o sea, era señalamiento, juicio hacia ti misma, y lo hizo mucho más difícil. Entonces, después hiciste de intentar caminos, encontraste el camino a través de esa amiga, donde te encontraste con Dios. Y ahí hubo un gran descubrimiento. Hasta ese momento no tenías una relación con Dios. ¿Qué diferencia hizo tu fe en ese momento? ¿Qué tanto cambió Yo creo para que ti? ese día cambió todo. Yo siempre les digo que no me acuerdo realmente de qué se habló, pero yo solo recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Ese día bajé como 2 kilos de retención de líquidos que las embarazadas saben que nos pasan. O sea, realmente algo que yo entendí era que Dios me amaba y que me aceptaba como yo estaba en ese momento. Y eso para mí fue tan revelador porque fue una verdad entre tantas mentiras que yo me estaba creyendo. Y entonces, además, conozco gente que fue mi familia, porque en realidad mi familia estaba fuera. Entonces, imagínate, súmale la situación, tu empresa, te quitan las cosas y de repente sin familia, ¿no? Sí. Pero Perdón, y estabas o sea, literalmente sola, porque no tenía familia Sí, sanguínea literal. y el papá biológico tampoco estaba Exacto. haciéndose presente junto Sí. con la situación. Entonces estabas como que sola para la vida. Exacto. Y ahora encontraste a Dios y a este grupo de personas que te recibieron con amor, con lo que Dios ponía en su corazón. Y eso. Exacto. Y fue mi familia. Y que
¿qué empezó a hacer la fe? Yo empecé a descubrir que la fe era como un pequeño poder que Dios nos daba a cada quien, una medida de poder dentro de nosotros, y que esa medida tú decidías qué tanto crecía o qué tanto la hacía chiquita, pero yo me empecé a sentir poderosa, me empecé a sentir que yo tenía algo que decir, que tenía algo que hacer, que había un propósito para mi vida, y empiezo a caminar. Yo creo que cuando te imaginas a Dios, te imaginas como si Él fuera un papá. Todos vamos a pasar o montañas o valles en nuestra vida, ¿no? Muchas. O ambas. O ambas, o ambas. Pero a veces nos imaginamos que Dios está del otro lado del valle o de la montaña esperándonos para aplaudirnos. Muy bien, lo hiciste. Pero lo que hizo la fe fue que no solo la montaña o el valle estaba Dios de un lado, sino que empecé a atravesar la montaña y el valle con Él. Yo creo que cuando incluimos a Dios, incluimos y hacemos crecer esa medida de fe que a todos nosotros se nos ha dado, es increíble cómo los valles y las montañas se ven diferente, y se vuelve una historia de éxito con renuncia, pero con aprendizaje, pero con propósito. Entonces ya no se vuelve solamente una telenovela, una buena historia que contar en Hollywood, sino una verdadera historia de éxito, que es una historia que tiene propósito. Súper, qué padre. Y regularmente nos pasa a todos, está en un momento difícil y consideras o buscamos a Dios para que solucione el problema, en este caso el problema que cada quien enfrentamos en la vida, pero muy regularmente nos damos cuenta que lo mejor que podemos encontrar en medio del dolor, del problema, es a Dios. Exacto. Es entender su compañía, su abrazo, su cobijo, ¿no? Su consejo, y quizás el problema no cambia, ¿no? O no ha cambiado para muchos de nosotros, o en tu caso el proceso tenía que suceder, los 9 meses iban a pasar, el abrazar tu nueva etapa de vida, tu nueva etapa de vida había que abrazarla. La gran diferencia era que ya no estabas sola, sino que Dios estaba contigo. Y eso hizo gran diferencia. De hecho, me encanta porque hablabas de propósito y hablabas de alguna manera de volver a ver hacia la vida o hacia adelante con esperanza, con fe. Y esto lo conecto con algo que traje para que compartieras bueno, te pedí que trajeras, no lo tenía yo, pero te pedí que lo trajeras porque es algo que me encantó. Después de ese episodio, quizás semanas, meses después, que está conectado con lo que acabas de decir, tú retomaste la capacidad de volver a soñar, de creer, de tener esperanza, de vivir con una expectativa de que Dios tiene algo para mí hacia adelante, ¿no? Que es muy diferente a lo que nos acabas de narrar hace un poco. Y eso que quiero compartir con cada uno de ustedes, tú le has llamado libro de sueños, que ha estado contigo por muchos años. Cuéntanos un poco de eso, mientras que yo y en pantalla vemos, aquí está el libro de sueños de Carolina, el real, ¿okay? Recortes y todo eso, y en pantalla vas a ver alguna foto de una muestra de esto. Cuéntanos lo importante que ha sido para ti, qué significa para ti este libro de sueños. La Biblia dice que una persona que no tiene, que un pueblo, lo dice así, pero yo lo entiendo, una persona que no sabe a dónde va, se pierde la dirección. Entonces yo entendí que en algún momento empecé a ver hacia dónde yo quería ir en cada circunstancia de mi vida. En lo personal, ¿qué era lo que yo quería? Tener claridad en allá quiero llegar, allá quiero estar, en la parte ministerial, en la parte como de mi servicio a Dios, pero también en la parte de mi pareja, con qué soñaba, porque como les digo, todas esas mentiras te tratan de impedir soñar, y entonces un libro de sueños es muchos recortes de revistas, tal vez fotos que tú tengas, y yo agarraba un versículo de la palabra, y mientras yo estaba pensando que estaba sola, yo ponía: Dios está contigo, no temas ni desmayes, Carolina, porque yo soy tu Dios, porque no te dejaré ni te abandonaré, eres fuerte. De alguna manera, recortes de dónde te visualizabas y dónde querías llegar, ese sueño que entendías que venía de parte de Dios, y le agregabas verdades, que son textos de la Biblia, porque lo vi, ¿no? Y textos de la Biblia que decía, por eso yo lo creo, me agarro, y esta es una verdad que quiero decirme. Sí, porque no estamos en el club de los optimistas, o sea, no es así de, ay, y me va a ir bien, y me va a ir bien, y me va a ir bien. Pues eso tiene un poder chiquitito que dura 2 semanas,
el optimismo, ¿no? Pero la palabra es poder y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo empecé a confiar en eso. Por eso digo que la fe es como una pequeña medida de poder. Porque cuando confías en lo que Dios tiene para ti, entonces vas hacia allá. Y entonces empecé a recortar, bueno, esto es lo que yo quiero en mi familia, esto es lo que yo quiero en mi vida personal, en mi vida profesional, así me veo de tal forma, como veo en mis vacaciones, o sea, cosas tan mundanas y tan personales, como en mi libro de sueños, y lo voy actualizando cada vez. Cuando se van cumpliendo las cosas, los voy actualizando. O sea, y muchas veces digo, Dios, tú me dijiste que yo iba a tener esto. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él dice. Entonces creyendo en eso, yo voy con mi libro de sueños y tengo claro hacia dónde voy, porque las circunstancias te pueden ir como dando direcciones diferentes. Desanimando. Muchísimas gracias. Por ahí le regalamos. ¿Alguien tiene una libretita como esta? Ay, sí, ¿Sí? están súper lindas. Ok. Como algo donde queremos inspirarles y motivarles a que también tengas tu propio libro de sueños, si es que no lo tienes, y puedas escribir o permitir que Dios escriba o reescriba tu propia historia. Y hay un texto de una verdad que queremos que recuerdes después de esta plática y te animes, independientemente en el momento que tú te encuentres, a soñar de nuevo, a vivir con esperanza y a creer que con Dios todo es posible. ¿Cómo se ve tu fe hoy en tus diferentes facetas, mamá, actriz, esposa? Mi fe se ve creciendo. Soy muy responsable con cuidar mi fe, la cuido como el tesoro más preciado, por lo tanto invierto mucho en lo que aumenta mi fe, que es leer la palabra de Dios, orar, conectarme con Dios. Pero mi fe, creo que como mamá en la vida tangible se ve teniendo claridad sobre quién es Dios, sobre quién soy yo en Él, y que eso hace que yo pueda mantenerme firme en medio de las dificultades. Y como algo que me pasa y que siempre que tengo un tema en alguna de las áreas es como tal vez las tormentas siempre van a venir, van a haber rayos, van a haber vientos, tu barca se va a mover, pero tú tienes que tener tu mirada puesta en Jesús. Aun cuando estés en medio de la prueba, aun cuando estés atravesando un momento increíble, porque ahí muchos abandonan la fe también, y cómo tienes que ir viendo a Jesús, aunque el viento sople, aunque el trueno suene, viendo a Jesús. Así se ve mi fe, cuidándola y poniéndola en acción en cada cosa de mi vida. En cada área de tu vida. Hay algo que nos comentabas en la conversación previa que tuvimos, que tu fe, cuando se trató de tu profesión como actriz, también se ha visto, por supuesto, presente. Y cuando sentiste que estaba en riesgo tu fe, o que lo que hacías podía invitarte a salirte de las líneas de tus propios valores y principios, tomaste decisión, y me parece muy valioso y valiente que lo compartas. Sí, yo creo que algo que yo siempre he creído es que el éxito, cada quien define su éxito. Para mí el éxito no puede tropezar lo que creo. Entonces, y Dios abre unas puertas, porque sabemos que cuando uno cierra una puerta, Dios abre otra, pero a veces nos quedamos en el pasillo de la vida, ¿no? Nada más ahí esperando, con la mano en la chapa de la puerta, no queremos cerrar. Pero yo decidí que como actriz iba a cuidar mi testimonio, iba a cuidar lo que hacía. Entonces, por eso mucho empecé a hacer comerciales de televisión, porque es una buena propuesta para seguir trabajando y no involucra mis valores. Entonces, eso fue algo que hice. También algo que platicábamos padrísimo, es como dentro de la fe empiezas a leer la palabra de Dios y Dios te empieza a hablar puntualmente de cosas, ¿no? Y yo sistemáticamente leo la Biblia y me habló de la historia de Ruth y de Boaz, de cómo Dios habla específicamente de algo que Él tiene para ti. Yo recuerdo que leía la historia de Ruth y yo decía, yo soy Ruth, yo soy esa mujer que ha vivido una pérdida, yo soy esa mujer que Dios le va a traer esa redención, que la va a redimir. Redimir significa alguien va a cuidar, alguien va a proteger lo que tiene en ese momento. Y entonces
también eso es mi camino de fe, ¿no? Creer, no solo leer historias que están ahí, sino creer que Dios tiene, por algo lo decidió dejarlo escrito, porque algo hay ahí para mí específicamente, y pues ahí por ahí está mi voz. Entonces, Denle un fuerte aplauso a Luis que está por ahí. por ahí está Esa mi es tu voz. voz. Exacto. Sí, sí, me encanta que lo conectabas con esa historia donde sí, Ruth no tenía, en el contexto donde ella venía, pues quedarse viuda o una Ajá. mujer, sí, que divorciada o viuda, Viuda. perdía estatus, o sea, perdía como muchas posibilidades, ¿no? En aquel contexto, y para ti significó, me lo comentabas cuando estabas embarazada y todo eso, y bueno, ¿qué sigue? A lo mejor ya no hay esa posibilidad de esa familia o construir una familia, y al leerlo, para Caro fue como, Exacto. Dios, tú lo hiciste en ella, tú le ¿Por diste qué una no lo vas a oportunidad hacer más en a mí? ella. O sea, ¿por qué no? Ajá, y de ahí te agarraste, De dijiste. ahí me agarré, yo lo Sí. subrayé así y yo dije, esta será mi historia, esa será la historia que yo voy a Oye, contar. ¿y ya estaba Luis por ahí dando vueltas, No, intentando o no, nada? estaba Luis rondando. Bueno, Ah. luego nos conocimos, o sea, dentro de esto esto fue algo que Dios me dio a mí Ya. en específico. Y más adelante apareció el boss. aparece el voz en la historia y pues bueno, ahí uno conecta con, ¿será este el voz o no será? ¿No? Sí, qué padre. Mira, si tuvieses la oportunidad de regresar el tiempo y hablar con la Carolina joven, embarazada y sola, ¿qué consejo o qué mensaje le darías? ¿Qué le diría? No sobreactúes, tranquila, tranquila, no te vas a morir. Bueno, sí te vas a morir, pero no ahora. Ay, sí, no, mentira. No, ¿qué le diría? Calma, Caro, ¿qué crees? Dios tiene sueños más altos que los que nosotros tenemos, tiene planes más altos que lo que tenemos. Confía, no va a ser fácil, pero confía en el proceso. Eso le diría, no te preocupes, Él está a cargo. No va a ser fácil, no te sueltes de su mano, eso sí, porque solita no vas a poder, pero vamos a estar bien. Súper. Caro, ¿cuál es el mensaje que le dirías a todos los que nos escuchan hoy y aquellos que van a ver la entrevista en video? ¿Qué mensaje le darías? Primero que se pregunten qué mentiras están creyendo. Los errores no nos definen, pero sí nos dicen mentiras sobre nosotros mismos. Y a mí me gustaría que tal vez tú hoy que estás ahí y has identificado un error en tu vida, un fracaso o varios fracasos, ¿qué te dicen esos fracasos? ¿Qué te están diciendo? Que ya siempre va a ser así, que ya no vas a poder. ¿Qué te están diciendo? Y no solo los quites, así como de, ay, voy a apagar esa voz, sino reemplázalos por verdades de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? Yo estoy contigo, tú eres una mujer valiosa, tú eres un hombre ejemplar, yo tengo un propósito contigo. Que cambiar esas mentiras por verdades de Dios para mí ha sido súper relevante. Por otro lado, camina, sé dependiente de tu relación con Dios. Si en alguna relación vas a ser codependiente, por favor, que sea con Dios, porque las otras no sirven. Muy bueno, sí. De verdad, o sea, y que Dios es un Dios real, Dios es un Dios tangible, y que no desaprovechen la oportunidad que tenemos tú y yo, y ustedes y yo, porque sé que están aquí por alguna razón, y es que cuando nosotros cerramos los ojos, nosotros vemos a Dios. Hay gente allá afuera que cierra los ojos y no ve nada. Y eso es una oportunidad de oro. Así que cuando cierres los ojos, trata de conectar con Dios, porque Él está ahí para escuchar lo que tú tienes que decir. Él está ahí para consolarte, Él está ahí para guiarte, Él está ahí para hablarte promesas puntuales de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y tú sigues en esta tierra, porque sabemos que hoy mismo millones de personas no siguen aquí caminando. Hoy mismo tú sigues en esta tierra, tú y yo seguimos en esta tierra para cumplir un propósito. Y es importante que le digas al Señor, Señor, ¿por qué sigo yo aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que quieres cumplir con y a través de mí? Eso le diría a todos. Muchísimas gracias. Denle un fuerte aplauso. Claro que sí. Me encanta cuando conversamos y preparábamos esto, dijiste algo que me encantó y era si te sientes en soledad o te sientes solo, este es el lugar y el momento donde Dios quiere encontrarse contigo. Sí. También decías, si
cometiste un error, metiste la pata. Ven cómo estás. Ven cómo Yo no estás, tuve que corre a arreglarme él. para ir a... Yo no tuve que cambiar nada, ni siquiera el personaje que me había comprado, ni siquiera tuve que desembarazarme, no tuve que hacer nada. Solo fui como estaba. Ven cómo estás. Con tus celos, con tus envidias, con tus dolores, con tus enojos. Ven cómo estás. Dios está listo. Él es Dios, Él es el que hace que los mares no se desborden, que los planetas no choquen. Ese Dios está a tu disposición. Muchas gracias. Hay un texto que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es una manera de entender que Dios está dispuesto a reescribir nuestra historia. Cuando digo reescribir es porque tú agarraste el lápiz, yo agarré el lápiz y empecé a escribir torcido, ¿verdad? Y por donde no era. Y si hoy nos encontramos ahí o te encuentras ahí, quédate con eso. Dios puede y quiere reescribir una historia diferente para ti. No tienes que quedarte ahí y vivir lo que hoy estás viviendo a nivel matrimonial, relacional con tus hijos, economía, en general, lo que estés viviendo donde estés hoy. Él está dispuesto y su misericordia, quiere decir, Él quiere brindarte una oportunidad nueva cada día. Y hoy es el momento para ti. No tienes que caminar solo ni sola. Él quiere acompañarte y reescribir una nueva historia para ti. Me gustaría que podamos orar, ¿les parece? Por todas esas personas, por todos nosotros y especialmente por ti si te encuentras justo allí. Este mensaje era para ti. Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por, a través de esta historia, recordarnos que tú nos amas, que tú harás lo posible, lo imposible para encontrarte con nosotros. Y muchas veces encontrarte a ti lo hacemos en momentos de valle, de angustia, de soledad. Y qué bueno encontrarte, saber que tú estás con nosotros y gracias por recordarnos que tu misericordia, tu amor son nuevas cada mañana, así que tú quieres darnos una nueva oportunidad, que podamos escribir nuestro propio libro de sueños, poder soñar, poder creer, vivir con esperanza de que tú estás con nosotros, que tú nos amas y que tú harás y que tú lo harás de nuevo en nuestra vida, así como lo hiciste con Ruth, con la historia de Ruth, así como lo hiciste con Carolina y en su historia, podemos hoy salir de acá confiado porque sabemos que tú lo puedes hacer y lo harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Carolina, ¿te puedes poner de pie? Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, quiero entregarte un obsequio en nombre de Vida In Ciudad de México. Oh, qué bonito. Muy bien. Mira, Muchas te voy a ayudar a que lo saques. gracias. Te voy a ayudar a que lo A ver. saques para que vean este detalle. A ver, te ayudo. Muy bien. Vieron mi álbum de sueños bien feo y ¡ay, qué belleza! Un libro de sueños versión mejorada. Versión mejorada, Ah, qué lindo. mira lo que hay atrás ¡guau! también. Mira lo que hay atrás. Muéstralo. Ah. Bien. Quienes me conocen saben que es de mis mejores Mira, regalos, para de que verdad, sigas gracias. inspirando con tu vida y tu fe a muchas más mujeres, Muchas hombres gracias. y personas donde Dios te lleve. ¿Vale? Así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Uri.